Hola, bienvenidos. Continuando con los temas de la unidad número 4, vamos a empezar con el tema 4.1, comunicación oral. En el video anterior describimos a grandes rasgos lo que era la comunicación. Recuerden que es un proceso de interacción social en donde un emisor manda un mensaje a un receptor, quien intercepta el mensaje, lo comprende y que en muchas de las ocasiones hay un proceso de retroalimentación. Bien, dentro de la comunicación tenemos dos tipos de comunicación. Bueno, tenemos más, pero ahorita vamos a ver dos. Comunicación oral y comunicación escrita. En este video vamos a hacer énfasis en la comunicación oral. Precisamente, la comunicación oral es la manera más común de comunicarnos. Pero, pues para hacerlo, las dos personas, el emisor y el receptor, deben de compartir el código. Ya lo habíamos comentado, el código es el medio que se utiliza. En este caso, por ejemplo, el idioma, ¿no? Debe de compartirse. Bien. De lo contrario, pues no se pueden comunicar, no se van a entender, no se va a llevar a cabo la transmisión del mensaje. Una de las características centrales de la comunicación oral es que no deja huellas más allá del momento. Bueno, salvo ahorita que, por ejemplo, estamos llevando a cabo, de hecho, un proceso de comunicación oral, sí, eh, sí se deja ya actualmente huellas, ¿no? Ya hay medios que nos permiten evidenciar la voz o las ideas transmitidas por medio de la comunicación oral. Pero anteriormente, cuando no había medios de grabación, pues sí era una forma de comunicación que no dejaba huellas, que no había manera de evidenciar lo que se decía, ¿no? En el caso de la oralidad, el medio en el que se desarrolla la comunicación es el aire. En tanto el sonido, las palabras, se transportan a través de él, desde el emisor hasta el receptor de su enunciación. Bien, lo que comentábamos, ahorita nosotros, por ejemplo, en este momento sí se deja una huella, pero si no hubiera ningún medio de grabación por en medio, pues sí, no habría ninguna forma de comprobar que se llevó a cabo la comunicación oral. Dentro de la comunicación oral tenemos el lenguaje oral. El lenguaje oral es el medio fundamental de la comunicación humana. La voz, el habla, es lo que permite al individuo expresar y comprender ideas, pensamientos, sentimientos, conocimientos y actividades. El lenguaje hablado precisamente se da como un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de estímulos que existen en el ambiente. De hecho, así es como nosotros adquirimos precisamente el lenguaje oral y como nosotros adquirimos la lengua, pues mediante un proceso de imitación. Por ejemplo, cuando los niños son bebés y aprenden a decir su primera palabra, realmente no entienden el significado de la palabra. Lo único que están haciendo es imitar un sonido que les repetimos constantemente. De hecho, pues ya depende, ¿no? Si al niño le estamos diciendo, a ver, di mamá o papá o cualquier otra cosa, lo que hace el niño va a ser imitar el sonido. Si o va a decir mamá o va a decir papá, porque solamente lo está imitando. Si la intención en ese caso, del proceso de imitación es que el individuo adquiera los fonemas y la forma de desarrollar el lenguaje, ¿no? Bien, básicamente, entonces, la adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a un determinado contexto y espacio temporal. Bien, un poquito de lo que platicábamos. Nosotros, de hecho, aprendimos la lengua, con base en la imitación. Conforme fuimos creciendo, fuimos racionalizando esa imitación y asignándole significados a las palabras. El lenguaje oral entonces puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación, o bien se puede definir como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. Algo importante, a pesar dijimos de que el niño en sus primeras palabras solo se da un proceso de imitación, ahí todavía no tenemos el lenguaje oral, porque el lenguaje oral se tiene que dar hasta que el individuo tenga la capacidad de comprender y usar los símbolos verbales para comunicarse, ¿sí? Ya cuando el niño, por ejemplo, quiere su leche, ya pide leche, ya ahí está estableciendo una relación de la palabra con un significado. En ese momento es cuando ya se establece el significado, ¿sale? Ya es cuando ya empieza el lenguaje oral. Las primeras palabras del bebé no son propiamente el lenguaje oral, puesto que solamente es un proceso de imitación. Dentro del lenguaje oral tenemos técnicas, tenemos capacidades, características que podemos utilizar. Una de ellas es la lectura en voz alta. La lectura en voz alta
Es una actividad social que permite a través de la entonación, pronunciación, dicción, fluidez, ritmo y volumen de la voz darle vida y significado a un texto escrito. Generalmente es una actividad social, sí, porque cuando nos ponen a leer en voz alta es porque lo hacemos frente a un auditorio, frente a un público, frente a alguien más, por medio de ciertos elementos que aquí comentamos. Y lo que estamos haciendo es darle vida precisamente a un texto escrito. En este caso, con la voz le damos vida a una lectura como tal, para que la persona que escucha pueda soñar, imaginar o exteriorizar sus sentimientos y emociones. En este caso, la persona que escucha, ¿sí? Puede interpretar el mensaje, puede interpretar la lectura y darle un significado como tal. Leer en voz alta. ¿Por qué es bueno leer en voz alta? Bueno, porque nos permite precisamente establecer un contacto emocional y físico que brinda la oportunidad de crear lazos afectivos y sociales en conjunto. Nos permite también desarrollar el lenguaje o tener un modelo lector que puede contribuir en la formación de su propio desempeño como lector. Es decir, nos permite el desarrollo incluso de nuestro propio lenguaje. Por eso es que en la primaria, cuando están aprendiendo a leer, los ponen a leer en frente de sus compañeros, ¿no? Para desempeñar esa habilidad como lector. También nos permite desarrollar la capacidad de escuchar analíticamente y la habilidad para anticipar, ¿sí? Esto derivado precisamente de que alguien más lea. Nos permite también familiarizarnos con diversos estilos y con estructuras gramaticales más complejas. Al momento de estar leyendo en voz alta podemos leer diversos textos y eso es lo que nos permite precisamente familiarizarnos e incluso incrementar el vocabulario. También nos permite articular el texto con la propia experiencia, cuando les damos entonación, por ejemplo. Nos permite incorporar vivencias y experiencias ajenas, las experiencias y las vivencias del lector. Nos permite discutir, contrastar y opinar. Nos permite acceder a obras a las que no podían acceder solos. Nos permite superar el miedo y aumentar la autoconfianza. Esta parte es importante porque, de hecho, una de las actividades que nos recomiendan para disminuir el miedo escénico, el pánico escénico, es leer en voz alta. Y nos permite desechar juicios apresurados, reflexionar y disfrutar simplemente el derecho al placer de leer, al placer del texto. Es una herramienta importante la lectura en voz alta precisamente, puesto que conlleva muchas ventajas de desarrollo cognitivo del alumno. Bien, uno de los elementos a considerar en el lenguaje oral es el tono. El tono es la marca, la marca del tono, que puede ser grave o agudo, viene dado por el número de vibraciones que se producen en las cuerdas vocales al usar la voz. Cuantas más vibraciones se produzcan, más aguda será la voz, más alto será su tono. Cuantas menos vibraciones acontezcan en la laringe, que es donde se da la entonación, donde se genera la voz, más grave será el sonido, resultante más bajo será su tono. Es decir, por ejemplo, si ustedes tienen una voz más aguda, quiere decir que hay más vibraciones, ¿sí? en la laringe. Si su voz es más grave, quiere decir que las vibraciones son menores. Bien, en la mayoría de los casos, a la voz grave se le adjudican ideas de masculinidad, seriedad, profundidad, poderío, terror, pesimismo, tristeza, etcétera, etcétera. Sí, está como que asociado que entre más grave sea la voz, pues es generalmente una voz de hombre o para llevar a cabo ciertas funciones comunicativas como el enojo, por ejemplo. Y a la voz aguda se le asocia con la feminidad, la niñez, la timidez, la alegría, el optimismo, el nerviosismo, etcétera, etcétera. Sí, el tono precisamente tiene, pues ahora sí que características interesantes de comunicación, ¿no? El tono, por lo tanto, se define como la altura o elevación de la voz resultante de la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Es la propiedad de la voz que permite clasificar el sonido en una escala de frecuencia tonal de más agudo a más grave. Ya dijimos. Algo interesante también es que nosotros podemos modificar el tono de nuestra voz, ya que el tono tiene consecuencias comunicativas. Dependiendo de lo que yo quiero comunicar, puedo modificar el tono de nuestra voz, ¿sí? Entonces encontramos lo que es la entonación. Si yo puedo entonar la voz, puedo modificar precisamente las frecuencias tonales dependiendo de lo que yo quiero, pues ahora sí que comunicar. El siguiente elemento a revisar es la intensidad. Intensidad significa modular correctamente, saber matizar las palabras, elevar o bajar el volumen de voz de acuerdo con la importancia que se da a lo que se dice. Ojo,
Intensidad y tono son dos cosas diferentes. Tono es la frecuencia tonal, aguda, grave. La intensidad es el volumen que le damos a la voz. El orador debe hablar con la suficiente intensidad para que todo el auditorio oiga su mensaje. Como estamos hablando de lectura, por ejemplo, en voz alta, es importante moderar el volumen de voz para que se pueda escuchar, para que todo el mundo pueda escuchar el mensaje. La intensidad no solo es hablar fuerte, ¿sí? No nada más es importante hablar fuerte, no hay que diferentes volúmenes a la voz con la intención de mantener cautivo al público, ¿no? A los que nos escuchan. También vamos a tener algo que se conoce como intensidad emocional. La intensidad emocional, en el lenguaje cotidiano, pues expresamos nuestras emociones dentro de una escala positivo o negativo y en magnitudes variables. Como por ejemplo, me siento bien, me siento muy bien, me siento extraordinariamente bien, ¿sí? Y en intensidades, del polo negativo, o me siento mal, me siento muy mal, o me siento extraordinariamente mal. Intensidades a grados del polo negativo. Bien. Dependiendo, por ejemplo, de cómo nos sintamos, no sé si se han fijado que tendemos a elevar nuestro volumen de voz, es decir, le damos intensidad emocional, ¿sí? A partir de esa intensidad se pueden provocar diferentes tipos y tonos de voz que denotan el estado emocional de la persona. Entonces aquí ya estamos hablando de una combinación entre tono y volumen. La intensidad emocional es, por lo tanto, una combinación entre el tono y el volumen. Generalmente cuando estamos muy alegres, ya dijimos, tenemos tonos más agudos. Cuando estamos en el aspecto polo negativo, tonos más graves. Cuando estamos más alegres, tendemos a elevar el volumen de la voz. Cuando estamos más en el polo negativo, tendemos a bajar el volumen de la voz. Entonces vean, ahí está la combinación de entre esos elementos. Y continuando con los elementos de la voz, tenemos lo que es el ritmo. El ritmo es la velocidad que adquiere el discurso al momento del habla, combinada con las pausas en el discurso. Es decir, es el ritmo que yo tengo cuando estoy hablando. El orador debe de encontrar un punto intermedio en cuanto al ritmo, ni muy lento, porque si vamos muy lento aburrimos y sonamos monótonos, y ni muy rápido, porque si vamos muy rápido, pues las personas no nos entienden y los abrumamos. Un ritmo muy acelerado aumenta las posibilidades de cometer un error o de pronunciar mal. Sí, cuando ustedes hablan muy rápido, se aumenta la posibilidad precisamente de quizá pronunciar mal una palabra. Y bueno, es conveniente realizar pausas para que se comprendan mejor los mensajes o conceptos expresados y permitirles la reflexión del receptor y para darle cierta expresividad al discurso. Sí, no es muy bueno hablar tan rápido, porque cuando hablamos muy rápido muchas de las veces el que nos está escuchando, el receptor, no entiende completamente el mensaje. Pero tampoco es bueno hablar que fastidiamos en cierta manera o cansamos al receptor. Por lo tanto, pues el ritmo de la voz es el número de palabras por emisión de voz, ¿sí? Todas las personas tienen su propio ritmo de hablar. Seguramente ustedes se han encontrado con personas que hablan muy rápido, pero ya es normal, o personas que hablan muy lento. Bueno, sin embargo, se establece que un ritmo normal es de 2 palabras por segundo. ¿Sí? En teoría, así como un ritmo adecuado es pronunciar 2 palabras por segundo. Y el ritmo de la voz también es importante, se va a adaptar a lo que estamos contando. Por ejemplo, cuando estamos contando un chisme, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta le aceleramos a la velocidad de las palabras para terminarlo. O cuando estamos leyendo, quizás hasta nos tardamos un poquito más, ¿no? Bien, el ritmo pues viene marcado por varios factores. Por ejemplo, puede ser la longitud de las palabras. También cuando leemos algo muy largo, tendemos a darle velocidad para acabar la lectura rápido. O cuando leemos una frase muy pequeña, pues le damos, reducimos la velocidad con la intención pues de que la frase no se oiga tan corta, ¿no? Sí es muy importante también que el ritmo de la voz, pues yo la puedo modificar de acuerdo a mi intención comunicativa. Y bien, entonces hasta aquí el video del día de hoy.